Un niño pobre al que llamaban burro, al que se burlaban por no tener zapatos, sorprendió a todos cuando reveló un secreto oculto: podía hablar en 9 lenguas distintas. Antes de compartir este relato lleno de humillación, misterio y superación, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Era una mañana fría en el patio de la escuela pública. Samuel, de apenas 11 años, cargaba sus cuadernos viejos sujetos con una liga porque no tenía mochila. Los demás niños reían cada vez que pasaba. «Mira, ahí va el burro», gritaban, señalando sus ropas remendadas. Las carcajadas resonaban como cuchillos. El profesor Montenegro, un hombre de voz ronca y traje caro aunque desajustado, parecía disfrutar del escarnio. Siempre encontraba una forma de exhibirlo. Esa mañana, mientras dictaba Historia Universal, alzó la voz. «A ver, Samuel, dinos, ¿qué significa esta palabra en inglés?», preguntó con ironía, sabiendo que nadie en la clase pobre entendía de idiomas. El silencio se hizo pesado. Samuel bajó la mirada, pero no porque no supiera, sino porque un secreto ardía en su pecho. Algo que jamás había contado, ni siquiera a su mejor amigo. Los compañeros comenzaron a silbar y aplaudir burlonamente. «Responde, burro», dijo uno. «Seguro ni sabe decir hola en otro idioma», agregó otro. Pero en ese instante, algo extraño ocurrió. Samuel levantó la cabeza, y en sus ojos brilló un destello distinto, casi desafiante. Una frase en francés, clara y elegante, escapó de sus labios. Nadie entendió lo que había dicho, pero el sonido resonó tan inesperado que la burla se detuvo en seco. Montenegro frunció el ceño, confundido. El niño había pronunciado algo con una fluidez imposible de fingir. «¿Qué dijiste, insolente?», preguntó, irritado. Samuel guardó silencio. El aire se cargó de tensión, como si hubiera revelado apenas la punta de un misterio enorme. En la esquina del aula, una chica nueva, hija de un empresario extranjero, lo observaba con atención. Sus labios murmuraron en voz baja. «Eso, fue perfecto». El profesor, sin saber aún qué hacer, avanzó hacia él con pasos pesados. La clase entera contuvo el aliento. Lo que Samuel estaba a punto de demostrar cambiaría para siempre su destino y el de todos los presentes. El salón quedó en un silencio extraño. Solo se escuchaba el crujir de los zapatos de Montenegro al acercarse a Samuel. Los demás estudiantes lo miraban con una mezcla de burla contenida y sorpresa, como si esperaran que todo fuese una broma. «¿Así que ahora hablas raro?», dijo el profesor con voz grave, inclinándose frente al niño. «Repítelo». Samuel tragó saliva. Sus manos temblaban, pero dentro de sí algo le pedía que no se escondiera más. Entonces, sin apartar la mirada del piso, habló otra vez, esta vez en un inglés tan claro que hasta los más distraídos reconocieron las palabras. «My name is Samuel, and I am not a fool». Un murmullo recorrió el aula. Los niños se miraban unos a otros, incrédulos. Algunos rieron nerviosos, otros quedaron con la boca abierta. Montenegro parpadeó, atónito, como si acabara de escuchar un imposible. La chica nueva, de cabello rubio y ojos azules, se inclinó hacia su pupitre y murmuró emocionada. «Eso fue perfecto». «Cállate», rugió el profesor, interrumpiéndola. «Nadie le pidió tu opinión». Pero era demasiado tarde. Samuel ya había encendido algo en el ambiente, la chispa de la duda, la sospecha de que aquel niño al que siempre llamaban burro ocultaba mucho más de lo que aparentaba. Montenegro, enojado, decidió ridiculizarlo aún más. Tomó un libro de su escritorio, lo abrió en una página al azar y señaló un párrafo escrito en alemán. «A ver, prodigio de circo, traduce esto si puedes». Samuel levantó lentamente la cabeza. Un sudor frío corría por su frente, pero sus labios se movieron con seguridad. Y palabra por palabra, con una entonación impecable, tradujo cada línea al español. El salón estalló en exclamaciones. Un niño al fondo gritó: «No puede ser, está inventando». Pero la alumna extranjera se puso de pie y lo interrumpió. «No está inventando», lo dijo perfecto. Montenegro, furioso por perder el control de la clase, cerró el libro de golpe. Sus ojos se clavaron en Samuel como cuchillos. «Esto no es normal», murmuró con desdén. «Algo raro pasa contigo, muchacho».
Samuel bajó la vista otra vez, consciente de que cada palabra que pronunciaba lo acercaba más al peligro. No solo por la burla de sus compañeros, sino porque los adultos poderosos nunca perdonan cuando un pobre demuestra un talento que ellos no controlan. El murmullo se volvió un hervidero. Afuera, en el pasillo, alguien más había escuchado todo. Una sombra se detuvo junto a la puerta entreabierta. Lo que esa persona vio y oyó, cambiaría para siempre la manera en que el mundo miraría a Samuel. La tensión en el aula podía cortarse con un cuchillo. Los alumnos cuchicheaban, algunos fascinados y otros envidiosos. Samuel sentía que las miradas lo atravesaban como agujas, pero lo que más le pesaba era la del profesor Montenegro, oscura y cargada de desprecio. Muy bien, muchachito, dijo Montenegro con voz gélida. ¿Crees que por decir unas palabras raras dejarás de ser lo que eres? Un pobre sin futuro. Las risas de algunos volvieron a encenderse, aunque tímidas. Sin embargo, la alumna extranjera se levantó con valentía y lo enfrentó. Usted está equivocado, profesor. Lo que Samuel hizo no lo puede hacer cualquiera. Montenegro la fulminó con la mirada. Siéntese de inmediato, señorita. Aquí yo decido quién vale y quién no. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que alguien más escuchaba desde el pasillo. Era el director del colegio, don Ernesto, un hombre corpulento de traje gris que raras veces aparecía en las aulas. Se había detenido al escuchar la voz en alemán y no daba crédito a lo que había presenciado. Con pasos firmes, empujó la puerta y entró. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó con autoridad. Todos guardaron silencio. Montenegro intentó hablar, pero Samuel, temblando, dio un paso al frente. Antes de que el profesor pudiera detenerlo, el niño pronunció una frase en italiano fluido, con la misma naturalidad con la que otros dicen su nombre. El director abrió los ojos como platos. Reconocía cada palabra, pues años atrás había estudiado en Roma. Y lo que escuchaba no era una imitación, era la lengua viva, con acento perfecto. El murmullo entre los alumnos se transformó en un griterío. Habla en otro idioma, decían. Es un genio escondido, gritó alguien más. Montenegro palideció. El control que ejercía sobre la clase se desmoronaba frente a sus ojos. Don Ernesto, todavía impresionado, murmuró. Esto no puede quedar aquí. Samuel lo miró, confundido. No entendía si aquello era una oportunidad o una condena. Porque aunque algunos aplaudían, en el fondo presentía que aquel descubrimiento despertaría tanto admiración como codicia. Y tenía razón. Porque esa misma tarde, alguien más se enteraría de lo sucedido, alguien poderoso, que no dudaría en usarlo a su favor. La campana del recreo sonó, pero nadie salió corriendo como de costumbre. Todos rodeaban a Samuel, algunos curiosos, otros con envidia y unos pocos con respeto por primera vez. El niño se sentía atrapado entre tantas miradas, como si fuese un espectáculo de feria. El director, don Ernesto, se acomodó los lentes y le dijo en voz baja. Samuel, ven conmigo a la oficina. Necesito hablar contigo. Montenegro apretó los puños, incómodo por haber perdido el control. Se ofreció a acompañarlos, pero el director le lanzó una mirada cortante. No, profesor. Este asunto lo trataré personalmente. El pasillo se volvió un desfile de rumores. Los alumnos corrían a contar lo que habían visto. Samuel habla idiomas raros, lo escuché en inglés y alemán, el director casi se desmaya. La noticia volaba de boca en boca como fuego en paja seca. Cuando entraron en la oficina, el director cerró la puerta y se inclinó hacia el niño. Samuel, dime la verdad. ¿De dónde aprendiste eso? El pequeño dudó. Su voz salió temblorosa. Yo, no lo aprendí en ninguna escuela, señor. Solo, escucho y, se me queda. El director lo miró con incredulidad. ¿Quieres decir que puedes hablar cualquier idioma que escuches? Samuel bajó la cabeza. No estaba seguro de cómo explicarlo, pero era cierto, desde muy pequeño, tenía la capacidad de absorber palabras extranjeras como si fueran melodías. Su madre, antes de morir, solía decirle que su mente era como un río que nunca se seca. El director permaneció en silencio unos segundos, consciente de lo extraordinario de lo que acababa de escuchar. Pero detrás de su asombro se encendía otra chispa, la de la ambición.
Samuel, dijo con voz grave, lo que tienes no es un simple talento. Es un don que puede abrirte puertas o destruirte si la gente equivocada lo descubre. El niño lo miró, confundido. ¿La gente equivocada? Antes de que el director respondiera, un timbre telefónico cortó la tensión. Contestó rápido, pero no lo suficientemente bajo como para que Samuel no escuchara. ¿Aló? Sí, licenciado Herrera, justo iba a llamarlo. Tenemos un caso muy especial. Un niño que podría interesarle. Samuel sintió un escalofrío. No conocía a ese tal Herrera, pero algo en el tono del director le hizo entender que lo que acababa de ocurrir no quedaría en secreto. Y tenía razón, esa llamada cambiaría su destino para siempre. Esa misma tarde, un auto negro con vidrios polarizados se estacionó frente al colegio. Los alumnos lo miraban con asombro, no era común ver un vehículo así en ese barrio humilde. Del asiento trasero descendió un hombre alto, de traje impecable y reloj brillante que parecía valer más que toda la escuela. Era el licenciado Herrera, un empresario con fama de implacable y con contactos en el gobierno. El director, nervioso, salió a recibirlo con una sonrisa exagerada. Licenciado, qué honor tenerlo aquí. El niño está adentro, lo esperará en mi oficina. Samuel, sentado en la silla de madera frente al escritorio, apretaba sus cuadernos contra el pecho. No entendía bien lo que pasaba, pero sentía que lo estaban empujando a un escenario que no había elegido. Herrera entró, su perfume costoso llenó la sala. Sus ojos fríos se posaron en el pequeño. Así que tú eres el prodigio del que me hablaron. Samuel no respondió. Dime algo, muchacho, continuó Herrera, inclinándose hacia él. ¿Es verdad que hablas idiomas? El niño tragó saliva y, sin mirar al director, respondió tímidamente en francés. Oui, monsieur. Je parle plusieurs langues. El rostro del empresario se iluminó con una mezcla de sorpresa y codicia. Increíble, murmuró, y enseguida cambió al inglés. Tell me, boy, what do you dream of? Samuel dudó unos segundos, pero contestó con voz clara. I dream of studying, sir. El director sonrió, pero Herrera solo se acomodó la corbata. Estudiar, repitió con desdén. Con un talento como el tuyo, podía servir en cosas mucho más grandes. Samuel frunció el ceño, sin comprender del todo. Herrera se giró hacia el director. Déjeme encargarme de él. Tengo recursos, contactos, oportunidades. Don Ernesto asintió, aunque en sus ojos brillaba un interés propio. Ninguno de los dos hablaba de ayudar al niño, sino de usarlo. Mientras tanto, en la ventana del pasillo, la alumna extranjera, Clara, observaba todo en silencio. Había seguido a Samuel desde el aula, preocupada por la forma en que lo estaban manejando. Algo en su interior le decía que debía intervenir, antes de que fuera demasiado tarde. Pero justo cuando iba a entrar, Herrera se inclinó hacia Samuel y le dijo una frase que lo dejó helado. Muchacho, a partir de hoy tu vida ya no será tuya. Las palabras de Herrera resonaban como cadenas en la mente de Samuel, tu vida ya no será tuya. El niño apenas podía respirar, sentía el peso de algo que no entendía del todo, pero que intuía peligroso. El director, ansioso, servía café en tazas finas que había guardado para ocasiones especiales. Intentaba impresionar al empresario, olvidando que el verdadero protagonista en esa sala era el pequeño de 11 años. Clara, la alumna extranjera, entró de golpe sin pedir permiso. Déjenlo en paz, exclamó, con una valentía que desentonaba con su edad. Todos se giraron sorprendidos. Herrera arqueó una ceja, molesto por la interrupción. ¿Y tú quién eres? Soy su compañera. Y sé perfectamente que Samuel no es un juguete para sus negocios. El director la reprendió. Clara, esto no te concierne. Vuelve a tu clase. Pero Samuel levantó la mirada por primera vez en toda la reunión. Ver a alguien defenderlo le encendió un poco de esperanza. Ella tiene razón, susurró. Herrera rió con frialdad. Mira, chico, el mundo no se mueve con buenas intenciones. Se mueve con poder. Y yo puedo darte todo lo que sueñas, viajes, riqueza, prestigio. Solo debes obedecer. Samuel dudó. Sus sueños eran simples, estudiar, aprender,
cuidar de su hermanita pequeña en casa. Pero la forma en que Herrera hablaba lo hacía sentir atrapado entre una promesa dorada y una amenaza oscura. Clara lo miró directo a los ojos. Samuel, no le creas. Hay cosas más valiosas que el dinero. El silencio se hizo pesado. Herrera tomó un papel de su portafolio y lo deslizó sobre el escritorio. Firma aquí, y te sacaré de la pobreza en un abrir y cerrar de ojos. El niño miró el contrato. No entendía todas las letras pequeñas, pero presentía que su vida podía cambiar para siempre con un trazo de lápiz. El director observaba, tenso, como si la decisión de Samuel también definiera su propio destino. Clara, en cambio, apretaba los puños, dispuesta a impedir que él cayera en la trampa. El niño tomó el lápiz con manos temblorosas, acercándolo al papel. Y en ese instante, una voz resonó en la puerta abierta. Ni se te ocurra firmar, hijo. Todos giraron hacia la entrada. La figura que apareció allí dejó a Samuel sin aliento. El eco de aquella voz sacudió la oficina como un trueno. Samuel dejó caer el lápiz al suelo, su corazón latía desbocado. En la puerta se alzaba la figura de un hombre alto, de ropa gastada y botas cubiertas de polvo. Su rostro estaba endurecido por la vida, pero en sus ojos brillaba una mezcla de orgullo y dolor. Todos quedaron en silencio. ¿Padre? Susurró Samuel, sin poder creerlo. El director abrió los ojos con sorpresa. Clara cubrió su boca con las manos. Y Herrera, aunque trató de mantener la calma, no pudo ocultar un gesto de fastidio. Creí que estabas muerto, murmuró el niño, con lágrimas acumulándose en sus ojos. El hombre avanzó lentamente. Su voz temblaba, pero era firme. No, hijo. Me fui, porque alguien me obligó. La sala entera se estremeció con esas palabras. El director tragó saliva, nervioso, como si supiera más de lo que aparentaba. Herrera cruzó los brazos, molesto. ¿Quién eres tú para interrumpir un asunto de negocios? Preguntó con tono arrogante. El hombre se irguió. Soy su padre, y no permitiré que lo usen como mercancía. Samuel no sabía qué sentir, alegría por verlo, enojo por los años de ausencia o miedo de que aquella aparición empeorara su situación. Clara lo tomó de la mano, como diciéndole que no estaba solo. Herrera sonrió con desprecio. ¡Qué conmovedor! El padre arrepentido regresa, justo cuando su hijo empieza a valer algo. El hombre dio un paso hacia él. Mi hijo siempre ha valido más que todo su dinero junto. El ambiente se volvió tan tenso que el aire parecía arder. El director intentó calmar la situación, pero su voz apenas se escuchó. En ese momento, Samuel comprendió algo terrible, su secreto ya no era solo suyo. Ahora era un campo de batalla entre adultos poderosos con intereses ocultos. Y lo que su padre estaba a punto de revelar podía cambiar la percepción de todos sobre por qué Samuel tenía ese don. El aire en la oficina parecía haberse congelado. Samuel miraba a su padre como si viera un fantasma. Las palabras me obligaron retumbaban en su cabeza como campanas de alerta. El hombre respiró hondo, como juntando valor. Hijo, tienes derecho a saber por qué desaparecí. No fue porque quisiera abandonarte, sino porque alguien me separó de ustedes. Clara lo escuchaba con atención, mientras Herrera tamborileaba con los dedos sobre el escritorio, impaciente. ¿Qué clase de historia melodramática es esta? Bufó el empresario. El niño tiene un don y yo puedo llevarlo a donde pertenece. No necesitamos tus excusas de padre fracasado. El hombre lo ignoró. Sus ojos se clavaron en Samuel. Desde que eras pequeño, notamos que repetías palabras extranjeras que escuchabas en la radio. Tu madre y yo sabíamos que tenías un don especial. Pero no fuimos los únicos que lo notamos. Samuel frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? El padre bajó la voz. Un grupo de gente poderosa, que se esconde detrás de instituciones educativas, me obligó a trabajar para ellos. Querían que te entregara cuando fueras mayor, porque sabían que tu mente no era como la de los demás. El director se removió incómodo en su silla, incapaz de sostenerle la mirada. Clara sintió un escalofrío, sus sospechas de que todo era una trampa se confirmaban. Pero yo me negué, continuó el hombre. Por eso me amenazaron, por eso tuve que huir. Tu madre quedó sola contigo, y yo, nunca pude volver. Samuel tenía un nudo en la garganta.
Parte de él quería abrazar a su padre y creer en cada palabra. Otra parte, herida por la ausencia, lo miraba con recelo. ¿Y ahora vienes, después de tantos años? El hombre se arrodilló frente a él. Porque me enteré de que ya te habían encontrado. Y no voy a permitir que te usen. Herrera soltó una carcajada seca. ¡Qué conmovedor! Pero todo eso son cuentos. El niño está destinado a servir a quienes saben aprovecharlo. Y créeme, muchacho, conmigo puedes alcanzar más de lo que tu padre jamás soñó. El padre se levantó con rabia contenida. Si das un paso más hacia mi hijo, Herrera, no responderé. El empresario lo miró desafiante, mientras el director sudaba frío, atrapado entre ambos bandos. Clara apretaba más fuerte la mano de Samuel, como si supiera que el siguiente movimiento decidiría todo. Porque lo que nadie esperaba, era que, en ese preciso instante, alguien más irrumpiría en la oficina, dispuesto a inclinar la balanza hacia un lado peligroso. La puerta de la oficina se abrió de golpe con un estruendo que hizo temblar los vidrios. Todos se giraron sobresaltados. En el umbral apareció una mujer de traje negro, impecable y con el cabello recogido en un moño severo. Su sola presencia imponía respeto. Llevaba una carpeta bajo el brazo y un maletín en la mano. Buenas tardes, dijo con voz firme. Soy la doctora Valverde, del Consejo Internacional de Lenguas. El silencio fue absoluto. Hasta Herrera, que solía dominar cualquier sala, se quedó sin palabras por un instante. ¿Y a qué debemos su visita?, preguntó el director, sudando mientras intentaba mantener una sonrisa. La mujer caminó hasta el centro de la oficina, mirando a todos con ojos calculadores. Finalmente, se detuvo frente a Samuel. He escuchado rumores sobre un niño con capacidades extraordinarias. Un niño que domina idiomas sin haberlos estudiado. Vine a confirmar si esos rumores son ciertos. Samuel tragó saliva, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Herrera dio un paso al frente, interponiéndose. Él ya está bajo mi cuidado, dijo con arrogancia. Valverde lo fulminó con la mirada. No, señor Herrera. Un talento como este no le pertenece a nadie. Pertenece al mundo. El padre de Samuel apretó los puños. Él no pertenece al mundo. Es mi hijo. La doctora abrió su carpeta y mostró un documento con sellos oficiales. A partir de este momento, el Consejo exige la custodia temporal del niño para evaluarlo. Clara se levantó de golpe. Eso es injusto. Samuel no es un experimento. Valverde la ignoró. Se inclinó hacia Samuel, su voz bajó a un tono casi maternal. No temas, pequeño. Con nosotros estarás seguro. Imagínalo, viajes, reconocimiento, un futuro brillante. Samuel se estremeció. Las mismas promesas doradas que había escuchado de Herrera, pero envueltas ahora en autoridad. Miró a su padre, luego a Clara, y sintió que el mundo se cerraba sobre él. Herrera rompió el silencio con un tono venenoso. No confíes en ella, niño. Ellos te explotarán mucho peor que yo. Valverde lo interrumpió de inmediato. Samuel, tienes que decidir. ¿Con quién confiarás tu futuro? El corazón del niño latía tan fuerte que parecía retumbar en las paredes. Todos esperaban su respuesta. Y él sabía que cualquier palabra que pronunciara podía cambiarlo todo. Samuel sentía la garganta seca. 3 pares de ojos lo observaban con ansiedad, el de su padre, cargado de miedo, el de Herrera, afilado como un cuchillo, y el de la doctora Valverde, frío y calculador. Clara le apretaba la mano bajo el escritorio, tratando de darle fuerza. El niño abrió la boca para hablar, pero de pronto una ráfaga de palabras brotó de él sin que pudiera detenerlas. Primero en ruso, luego en árabe, después en japonés. Su voz sonaba como un río desbordado que cambiaba de cauce a cada instante. La oficina entera quedó paralizada. Nadie entendía todas las lenguas, pero el tono y la fluidez eran inconfundibles. Era como si dentro de Samuel habitara un coro de voces del mundo. Finalmente, agotado, se desplomó en la silla. El sudor perlaba su frente. Con un hilo de voz, dijo en español. Yo no quiero pertenecer a nadie. El director se santiguó en silencio, aterrado. Herrera y Valverde intercambiaron miradas de asombro y codicia,
conscientes de que aquello superaba cualquier expectativa. El padre de Samuel lo sostuvo por los hombros, temiendo que se desmayara. «Basta», gritó Clara, poniéndose de pie. «¿No ven que lo están destruyendo?». Pero su voz se perdió entre las tensiones. Herrera golpeó la mesa con el puño. «Este niño no puede quedarse aquí. Es un diamante en bruto. Debe salir conmigo ahora mismo». Valverde levantó el documento oficial. «No, señor Herrera. La custodia corresponde al consejo». Samuel los escuchaba como en un sueño, mareado, su visión nublada. Entonces, con un esfuerzo sobrehumano, murmuró una frase en latín que nadie esperaba. «Veritas liberavit vos». El silencio fue sepulcral. La doctora Valverde lo reconoció de inmediato: «La verdad os hará libres». «¿De dónde aprendió eso?», preguntó con voz entrecortada. El padre, con el rostro pálido, respondió apenas audible. «Porque su don no viene solo de la memoria. Hay algo más, algo que ustedes no entienden». Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de misterio. Porque detrás de aquel talento extraordinario había un secreto aún más profundo que nadie estaba preparado para escuchar. Las paredes de la oficina parecían encogerse alrededor de ellos. Samuel respiraba con dificultad, agotado tras aquel torrente de idiomas que había brotado de su interior como un misterio indomable. La doctora Valverde cerró lentamente su carpeta, pero sus ojos estaban fijos en el niño, como si hubiera visto una joya imposible de clasificar. «Esto no es solo memoria. Ningún cerebro humano puede procesar tantas lenguas sin entrenamiento. Aquí hay algo diferente». Herrera bufó, aunque su mirada revelaba la misma inquietud. «Dígalo claro, doctora. ¿Qué cree que es este niño? ¿Un milagro? ¿Un experimento?». El padre de Samuel se irguió con los puños cerrados. «No es un experimento. Samuel nació con un don. Pero ese don tiene una historia que jamás quise que cayera en sus manos». Todos lo miraron expectantes. Samuel, confundido, apenas alcanzó a murmurar: «Papá, ¿qué me ocultaste?». El hombre tragó saliva. «Antes de que nacieras, tu madre trabajaba como traductora en una organización internacional. Allí conoció a personas que decían investigar las lenguas antiguas, pero en realidad buscaban algo más, niños con capacidades especiales. Cuando ella quedó embarazada, intentaron acercarse. Decían que el bebé podía heredar una memoria ancestral». Clara abrió los ojos con asombro. «¿Memoria ancestral?». El padre asintió lentamente. «Ellos creen que algunos nacen con la capacidad de recordar lo que otros pueblos ya sabían. No solo aprender, sino recordar lo que nunca vivieron». Samuel sintió un escalofrío recorrerle la piel. Todo tenía sentido, las palabras que salían de él sin explicación, frases que jamás había escuchado conscientemente. La doctora Valverde se inclinó hacia adelante. «Si eso es cierto, el niño no solo es un poliglota prodigioso. Es un portador de memoria cultural. Una especie de archivo viviente». Herrera sonrió con avidez. «Un archivo que se puede explotar, claro está. Imaginen lo que podríamos hacer con información en lenguas muertas, con secretos de culturas enteras». El padre golpeó la mesa con rabia. «No. Mi hijo no es una herramienta para sus juegos de poder». El ambiente se volvió insoportable. Samuel temblaba, dividido entre miedo y desconcierto. Todo lo que creía sobre sí mismo parecía desmoronarse. Y justo cuando la tensión alcanzaba su punto más alto, un timbre resonó en la entrada de la escuela. No era el sonido escolar habitual, era la campana de emergencia. Alguien había activado la alarma. Y eso solo significaba una cosa: no eran los únicos interesados en Samuel. La campana de emergencia retumbaba en todo el colegio. Los alumnos corrían por los pasillos, asustados, mientras los profesores intentaban organizar la evacuación. El eco metálico llegaba hasta la oficina, donde Samuel y los demás quedaron en un silencio tenso. El director se levantó sobresaltado. «Eso no puede ser. Hace años que no suena esta alarma». Herrera entrecerró los ojos, como si ya sospechara de qué se trataba. «Vienen por él», murmuró con un tono casi satisfecho. La doctora Valverde se puso de pie de inmediato. «Debemos mover al niño. Ahora».
El padre de Samuel lo rodeó con un brazo protector. Clara se aferró a su otra mano, decidida a no soltarlo. Pero Samuel apenas podía respirar. ¿Quién más lo buscaba? ¿Qué querían de él? Los pasos resonaron en el pasillo. Voces desconocidas gritaban órdenes en un idioma que casi nadie entendía. Samuel, sin embargo, reconoció las palabras, eran comandos en ruso. Y lo más extraño, él las comprendía como si siempre las hubiera sabido. Papá, susurró, con el rostro pálido. Ellos dicen que vengan por mí. El hombre se estremeció. Entonces ya no tenemos tiempo. De pronto, la puerta fue golpeada con una fuerza brutal. Un segundo impacto la hizo crujir. Clara gritó, y el director retrocedió contra la pared. Herrera se giró hacia Valverde, casi burlón. ¿Lo ve, doctora? Ni sus papeles oficiales podrán detenerlos. Samuel temblaba, sintiendo que su secreto lo estaba arrastrando a un destino que jamás eligió. Por primera vez en su vida deseó no entender las voces extranjeras. El padre se inclinó hacia él, con los ojos firmes. Escúchame, hijo. Pase lo que pase, recuerda esto, tu don no es una maldición. Es un regalo, pero depende de ti decidir cómo usarlo. La puerta estaba a punto de romperse. El corazón de Samuel golpeaba en su pecho como un tambor. Y en medio de esa tensión insoportable, Clara le susurró. No estás solo, Samuel. El narrador se detuvo un instante, como si hablara directamente al espectador. Si esta historia te está emocionando, suscríbete ahora mismo para no perderte lo que viene. Créeme, lo que está a punto de ocurrir no lo olvidarás. Un tercer golpe destrozó la cerradura. La puerta se abrió de par en par, y varias figuras encapuchadas irrumpieron en la oficina. Los ojos de Samuel se llenaron de terror. Las figuras encapuchadas avanzaron como sombras, sus botas resonaban en el suelo encerado del colegio. Había al menos 5, todos con guantes y radios en el cinturón. Sus rostros estaban cubiertos, pero sus movimientos eran precisos, entrenados. Uno de ellos habló en ruso. Objetivo localizado. Procedan. Samuel entendió cada sílaba y sintió un frío recorrerle la columna. Dicen que deben llevarme, cueste lo que cueste, murmuró. Clara lo abrazó con fuerza, mientras el padre se interpuso con valentía. No se lo llevarán. Rugió, extendiendo los brazos. Herrera dio un paso atrás, observando con una sonrisa torcida. Interesante. Parece que no soy el único que lo quiere. La doctora Valverde se plantó firme, mostrando sus credenciales. Alto. Soy funcionaria del Consejo Internacional, ustedes no tienen autoridad aquí. Pero los encapuchados ni siquiera se inmutaron. Uno de ellos se abalanzó hacia Samuel, y el niño, instintivamente, gritó una orden en el mismo idioma. Deténganse. Para sorpresa de todos, los hombres se frenaron en seco por un instante, confundidos. El eco de su voz resonó con tal autoridad que hasta Herrera y Valverde quedaron boquiabiertos. Samuel, jadeando, se llevó las manos a la cabeza. No sé cómo lo hice, simplemente, salió. El líder del grupo lo miró fijamente, como si hubiera reconocido algo en esa voz. Luego gritó otra orden y el ataque continuó. El padre forcejeaba contra 2 de ellos, Clara trataba de cubrir a Samuel, y el director gritaba pidiendo ayuda desde un rincón. En medio del caos, la voz del narrador se hizo presente para el espectador. Ponte en el lugar de Samuel. ¿Qué habrías hecho tú si de repente descubres que puedes controlar a tus perseguidores con solo hablar su idioma? Cuéntamelo en los comentarios, quiero leerte. El enfrentamiento se volvió desesperado. Uno de los encapuchados logró sujetar a Samuel del brazo y lo levantó con violencia. El niño pataleaba, gritando palabras en distintos idiomas que parecían frenar apenas unos segundos a sus atacantes. La tensión era insoportable. Y entonces, un sonido inesperado irrumpió en medio de la batalla, sirenas policiales acercándose a toda velocidad. Las sirenas se escuchaban cada vez más cerca, ululando como lobos en la noche. Los encapuchados se miraron entre sí, tensos, y uno de ellos gritó en ruso. Retirada inmediata. El que sujetaba a Samuel lo soltó bruscamente, y el niño cayó al suelo con un golpe seco. Clara corrió a levantarlo mientras el padre se lanzaba contra los atacantes para ganar tiempo.
El director, aún acorralado en la esquina, jadeaba como si estuviera viviendo una pesadilla. Los encapuchados intentaron huir por el pasillo, pero justo en ese momento la policía irrumpió con linternas y armas desenfundadas. ¡Alto ahí! Nadie se mueve. El caos se multiplicó. Algunos encapuchados lograron escapar saltando por las ventanas del segundo piso, otros fueron reducidos entre forcejeos. El sonido de botas, gritos y vidrios rotos llenaba la escuela. Samuel observaba todo con los ojos desorbitados. Una parte de él quería gritar, otra quería desaparecer. Clara lo abrazaba, susurrándole que todo estaría bien, aunque ni ella misma lo creía. Entonces ocurrió algo inesperado. Mientras los policías esposaban a uno de los encapuchados, Herrera levantó las manos en señal de calma y mostró una placa metálica con un sello oficial. Tranquilos, oficiales. Yo estoy de su lado. El padre de Samuel lo miró con furia. ¿Qué significa esto? Herrera sonrió con soberbia. Significa que no todos los que llevan traje trabajan para el mal. Y a veces, para proteger un tesoro, hay que ensuciarse las manos. La doctora Valverde lo fulminó con la mirada. ¿Está diciendo que colaboró con la policía? No solo eso, respondió él, con voz triunfal. Yo fui quien los llamó. Samuel no sabía si sentirse aliviado o traicionado. Herrera había traído a la policía, ¿para salvarlo o para tenerlo bajo su control? Uno de los oficiales se acercó al director y le susurró algo al oído. El hombre palideció y sus piernas temblaron tanto que casi se desploma en su silla. Samuel alcanzó a escuchar solo una palabra. Custodia. El niño entendió que lo peor aún no había pasado. Porque ahora ya no eran encapuchados ni empresarios los que decidían su destino, era el propio Estado. El sonido metálico de las esposas cerrándose alrededor de los encapuchados no trajo alivio a Samuel. Al contrario, lo llenó de un presentimiento oscuro. Los oficiales se movían con rapidez, revisando cada rincón del colegio como si buscaran algo más que intrusos. Uno de ellos, un capitán de mirada dura, se acercó al grupo. ¿Quién es el niño?, preguntó con tono seco. El director, tembloroso, señaló a Samuel sin dudar. Él es. El padre dio un paso adelante, protegiéndolo. No. Mi hijo no va a ningún lado con ustedes. El capitán lo miró con indiferencia y sacó un sobre con sellos oficiales. Orden de custodia preventiva. El menor queda bajo resguardo del Estado hasta que se determine su situación. Samuel sintió un vacío en el estómago. No entendía de papeles ni de sellos, pero comprendía lo esencial, lo estaban arrebatando de las manos de su padre, de Clara, de todo lo que conocía. No soy un criminal, murmuró con voz quebrada. La doctora Valverde intentó intervenir. Capitán, con todo respeto, el Consejo Internacional tiene prioridad sobre este caso. Pero Herrera fue más rápido. No, doctora. El Consejo puede esperar. Por ahora, Samuel estará seguro con las autoridades y bajo mi supervisión directa. El padre de Samuel lo empujó, lleno de rabia. Tú planeaste todo esto. Herrera lo miró con frialdad. Yo solo aproveché la oportunidad. Los oficiales rodearon al niño. Clara intentó aferrarse a él, pero un agente la apartó con brusquedad. Déjenlo, gritó ella, con lágrimas en los ojos. Samuel, entre sollozos, la miró. Clara, no me olvides. El padre forcejeaba, desesperado, hasta que 3 policías lo sujetaron. Papá, gritó Samuel, extendiendo la mano. El capitán dio la orden seca. Llévenlo al vehículo. Los oficiales condujeron al niño hacia la salida, mientras Herrera caminaba detrás con una sonrisa oscura. La multitud de alumnos y profesores miraba desde los pasillos, murmurando entre asombro y miedo. Samuel subió al furgón policial. El motor rugió, y el colegio quedó atrás en cuestión de segundos. A través de la ventanilla enrejada, vio a su padre arrodillado en el suelo y a Clara llorando en silencio. En ese instante, el niño comprendió que su vida ya no le pertenecía. Y que lo que le esperaba al otro lado del trayecto sería aún más aterrador que todo lo vivido hasta ahora. El furgón policial avanzaba entre calles oscuras, escoltado por 2 patrullas más.
Samuel iba sentado en la parte trasera, con las muñecas libres pero rodeado de oficiales que lo observaban como si fuera un prisionero peligroso. El niño apretaba sus cuadernos contra el pecho. Sentía miedo, sí, pero también una extraña determinación que hasta él mismo desconocía. Tras casi una hora de trayecto, los vehículos se detuvieron frente a un complejo imponente. No era una simple comisaría. Era un edificio gris, sin letreros, con muros altos y cámaras en cada esquina. Samuel leyó las letras grabadas en la puerta metálica, Centro de Investigación Lingüística y Cultural. Los oficiales lo escoltaron al interior. Los pasillos eran fríos, iluminados con luces blancas que parecían de hospital. El olor a desinfectante lo mareaba. Un hombre con bata blanca apareció para recibirlos. Soy el doctor Ramírez. El niño queda bajo nuestra supervisión. El capitán asintió y entregó los papeles. Herrera, que no se había separado del grupo, sonrió con autosuficiencia. Quiero acceso total a sus pruebas. Ramírez lo miró con recelo, pero no lo negó. Tendrá lo que busca, señor Herrera. Pero debe entender que este caso no es común. Samuel sintió un nudo en el estómago. Sabía que estaba entrando en un lugar donde lo verían más como objeto de estudio que como persona. Lo condujeron a una sala amplia con espejos de un lado y una mesa metálica en el centro. Sobre ella, había libros en distintos idiomas, grabadoras y hojas con símbolos extraños. Siéntate, Samuel, dijo Ramírez con tono suave. Queremos ver hasta dónde llega tu capacidad. El niño obedeció. Abrió uno de los libros y, sin pensarlo, comenzó a leer en voz alta. Primero en griego, luego en árabe, después en una lengua que ni siquiera reconocía. Los doctores se miraban entre sí, maravillados. Herrera, observando desde el cristal, murmuró. Un diamante, un arma, lo que sea, pero mío. Samuel, exhausto, dejó el libro. Su respiración era agitada. Y en ese momento, un murmullo surgió de los altavoces de la sala. Una voz femenina que decía en un idioma que él no conocía, pero que de alguna forma, entendió perfectamente. Samuel, no confíes en ellos. Te estamos buscando. El niño abrió los ojos de par en par. Esa voz no era de su madre, ni de Clara. Era de alguien desconocido, que hablaba directamente a su mente. Samuel miró alrededor, buscando la fuente de la voz. Los doctores anotaban frenéticamente en sus libretas, convencidos de que solo estaba leyendo. Pero él sabía que no, alguien lo había llamado directamente a su mente. ¿Quién eres?, susurró en un hilo de voz. El doctor Ramírez lo miró, confundido. ¿Con quién hablas, Samuel? El niño se mordió los labios y fingió silencio, pero la voz regresó con más claridad, esta vez en portugués, luego en inglés, y finalmente en un español perfecto. No tengas miedo. No soy tu enemiga. Estoy dentro de este edificio, como tú. Samuel sintió un escalofrío. ¿Otro prisionero? Se levantó de la silla, pero los oficiales lo obligaron a sentarse de nuevo. Ramírez le colocó delante una hoja con símbolos arcanos. Concéntrate en esto. Queremos saber si también puedes comprender lenguas muertas. El niño bajó la vista. Y, para su sorpresa, los signos comenzaron a ordenarse en su mente como piezas de un rompecabezas. Una traducción clara apareció en sus pensamientos, como si ya la conociera de antes, la voz del pasado guía a los elegidos. Samuel sintió que el corazón le latía en la garganta. ¿Era eso lo que él era, un elegido? La voz femenina volvió a resonar, ahora con urgencia. Samuel, escucha. No eres el único con este don. Te tienen aquí porque quieren usar lo que llevamos dentro. El niño contuvo el aliento. ¿Lo que llevamos dentro? ¿Dónde estás?, pensó con todas sus fuerzas. Por primera vez, la voz sonó temblorosa, como si la dueña estuviera débil. En otra sala, al final del pasillo. Me llamo Amina. Ellos también me hicieron pruebas, pero descubrí algo que no quieren que sepas. Samuel apretó sus cuadernos contra el pecho, como si fueran un escudo. No entendía cómo podía escucharla, pero estaba seguro de algo, no estaba solo en aquel lugar. Mientras tanto, Herrera y la doctora Valverde discutían detrás del cristal, sin darse cuenta de lo que pasaba dentro de la mente del niño.
Samuel sabía que, si quería descubrir la verdad, debía encontrar a esa misteriosa Amina. Pero escapar de ese centro parecía imposible. Hasta que, de pronto, la luz parpadeó y una alarma distinta sonó en el edificio. No era la de incendio ni la de intrusos, era la señal de que alguien había intentado escapar. La sirena roja vibraba en todo el edificio. Luces intermitentes bañaban los pasillos, y el eco metálico de pasos apresurados llenaba el aire. Los oficiales se dispersaban corriendo, algunos cerraban puertas, otros gritaban códigos en clave por los radios. Samuel se encogió en la silla, el corazón golpeándole el pecho. El doctor Ramírez intentaba mantener la calma, pero su rostro delataba nerviosismo. Aseguren todas las entradas. Ordenó a los guardias. El cristal de observación se oscureció de repente, bloqueando la vista desde fuera. Herrera golpeó con el puño desde el otro lado. Quiero saber qué pasa. Pero nadie respondió. En medio de aquel caos, la voz volvió a hablar en la mente de Samuel. Soy yo, Amina. No me atraparon, todavía. Provocar la alarma era la única forma de distraerlos. Samuel apenas podía creerlo. Una parte de él quería gritarle que estaba loca, que solo empeoraría las cosas. Pero otra, más profunda, sentía un alivio extraño, alguien más se estaba revelando. ¿Dónde estás ahora? Preguntó en silencio, con todas sus fuerzas. En el ala norte, respondió ella. Pero no vengas aún. Escúchame, tú eres distinto a todos los demás. Ellos creen que tu don es un arma, pero en realidad es una llave. Samuel se estremeció. ¿Una llave? ¿Hacia qué? El zumbido de la alarma lo ensordecía. Ramírez discutía con los oficiales, sin darse cuenta de que el niño estaba teniendo una conversación silenciosa. La voz de Amina llegó como un susurro. Una llave hacia algo que ellos han buscado durante siglos. Una lengua perdida, que solo tú puedes despertar. Samuel tragó saliva. Cada palabra de ella parecía encender más preguntas que respuestas. ¿Una lengua perdida? ¿Un secreto oculto desde hace siglos? De pronto, la puerta de la sala se abrió de golpe y entró un oficial con gesto severo. El protocolo ha cambiado. Trasladen al niño al área segura. Ramírez intentó protestar. Está en medio de una prueba. Órdenes superiores, replicó el oficial. Dos guardias se acercaron a Samuel para escoltarlo. El niño, aterrado, lanzó una mirada desesperada a la mesa llena de libros y papeles. Entre ellos, había un cuaderno distinto, con símbolos que había visto en su visión. Sin pensarlo, lo tomó y lo escondió bajo su ropa. Mientras lo sacaban de la sala, la voz de Amina resonó una vez más. No lo sueltes, Samuel. Ese cuaderno es tu primera pista. El niño entendió, en ese instante, que su destino acababa de cambiar para siempre. El pasillo se extendía como un túnel sin fin, iluminado por luces rojas que parpadeaban con cada destello de la alarma. Los guardias llevaban a Samuel apresuradamente, sus botas resonaban como martillazos en el piso metálico. El niño apretaba el cuaderno oculto bajo su camisa, temiendo que lo descubrieran en cualquier momento. Doblaron varias esquinas hasta llegar a una puerta blindada con código numérico. El oficial que los guiaba tecleó una clave y la pesada compuerta se abrió con un zumbido. Área segura, anunció. El interior no era un refugio, sino algo mucho más inquietante, una cámara circular con paredes de cristal reforzado. Había máquinas conectadas a monitores, cables que colgaban del techo y una silla metálica en el centro, equipada con correas. Samuel dio un paso atrás, helado. ¿Qué es esto? Ramírez lo alcanzó jadeando. Samuel, tranquilo. No queremos hacerte daño. Solo necesitamos estudiar lo que hay en ti con mayor precisión. El padre del niño no estaba allí, tampoco Clara. Solo fríos rostros de técnicos y oficiales que lo observaban como si fuera un espécimen raro. El capitán de la policía, el mismo que había ordenado su custodia, entró detrás. Colóquenlo en la silla. Los guardias avanzaron, pero Samuel se resistió con todas sus fuerzas. No. No soy un experimento. En ese instante, la voz de Amina volvió a resonar en su mente. Samuel, escucha. Esa área segura no es para protegerte. Es para abrir tu memoria.
Quieren obligarte a revelar lo que no entiendes todavía. El niño temblaba. Recordó la frase en latín que había dicho sin saber de dónde venía, recordó los símbolos del cuaderno. Tal vez Amina tenía razón, había algo dentro de él que esos hombres buscaban desesperadamente. Los técnicos preparaban las máquinas. Una pantalla mostraba secuencias de alfabetos antiguos, sumerio, jeroglíficos egipcios, runas nórdicas. El capitán lo observó con frialdad. Muchacho, si colaboras, todo será más fácil. Si no, también tenemos métodos. Samuel miró la silla, con las correas abiertas como brazos esperando atraparlo. La garganta se le cerraba. Y justo cuando los guardias estaban a punto de sujetarlo, el cuaderno oculto bajo su ropa se iluminó débilmente, como si respondiera a su miedo. El brillo del cuaderno se filtraba bajo la camisa de Samuel, débil pero inconfundible. Los guardias no lo notaron al principio, ocupados en sujetarlo, pero él sí, sentía un calor vibrar contra su pecho, como si el objeto tuviera vida propia. De pronto, una de las máquinas de la sala empezó a fallar. Las pantallas parpadearon, mostrando símbolos extraños que nadie había programado. El doctor Ramírez se inclinó hacia los monitores, atónito. Esto no es posible, el sistema está recibiendo señales externas. El capitán frunció el ceño. ¿Qué señales? Ramírez lo dijo en un susurro. Del niño. Samuel abrió los ojos, asustado. El cuaderno vibraba con más fuerza, y sin darse cuenta comenzó a pronunciar palabras en un idioma que nunca había oído antes. Su voz sonaba profunda, como un eco que no le pertenecía del todo. Los guardias retrocedieron, confundidos. Clara no estaba allí para darle valor, pero la voz de Amina lo guió dentro de su mente. Estás activando lo que llevas dentro. No tengas miedo, Samuel. Ese lenguaje, es la llave. El resplandor del cuaderno se extendió por toda la sala, iluminando los símbolos grabados en sus páginas. Los monitores dejaron de mostrar jeroglíficos y runas, ahora proyectaban la misma lengua desconocida que Samuel recitaba. Ramírez temblaba de emoción. Lo está revelando. La lengua perdida existe. Herrera, que había logrado entrar justo a tiempo, se pegó al cristal con una sonrisa codiciosa. Con esto, podríamos acceder a conocimientos enterrados por milenios. El capitán dio la orden inmediata. Contrólenlo antes de que sea tarde. Los guardias avanzaron otra vez, pero Samuel, aún sin entender cómo, levantó la mano. El cuaderno brilló con intensidad, y las palabras que salieron de sus labios se transformaron en una onda sonora que los empujó hacia atrás, como si un viento invisible hubiera barrido la sala. Samuel jadeaba, atónito de lo que acababa de hacer. Los oficiales se arrastraban por el suelo, aterrorizados. El niño bajó la mirada al cuaderno. Los símbolos seguían ardiendo con luz dorada. Comprendió, de golpe, que no solo era capaz de hablar lenguas vivas o muertas, sino de despertar una que nunca debió haber sido olvidada. Y esa lengua, lo entendía ahora, era buscada no solo por Herrera o Valverde, sino por fuerzas mucho más grandes. El eco de las palabras antiguas aún resonaba en la cámara circular. Los guardias, aturdidos, no se atrevían a acercarse. Samuel, con el cuaderno aún brillando contra su pecho, respiraba con dificultad, como si aquel poder lo drenara lentamente. La doctora Valverde irrumpió en la sala de observación, apartando a los técnicos de un manotazo. Sus ojos estaban fijos en el niño, brillando con un fervor extraño. «Es cierto», exclamó. «La lengua primordial existe». Herrera sonrió con satisfacción. Lo sabía. Ese poder no puede quedar en manos de burócratas como usted. Con mi influencia, podemos abrir mercados, alianzas, secretos enterrados. Valverde lo interrumpió con voz dura. No entiendes nada, Herrera. No se trata de dinero. Esa lengua, es la clave para despertar memorias que pertenecen a toda la humanidad. El capitán, sudando, intentó recuperar el control. Silencio. El niño queda bajo custodia militar. Pero antes de que pudiera dar más órdenes, la voz de Amina resonó de nuevo en la mente de Samuel. Ya lo sabes, ellos no buscan protegerte. Buscan controlar la lengua. Y no son los únicos. Samuel parpadeó, confundido. ¿Qué quieres decir? En ese instante, un estruendo sacudió el edificio.
Las luces se apagaron y las alarmas comenzaron a sonar de nuevo, esta vez con un tono aún más grave. Ramírez palideció. No, no puede ser. Los muros vibraban como si algo enorme se acercara desde afuera. El sonido de helicópteros llenó el aire, seguido de un altavoz que hablaba en varios idiomas a la vez, inglés, ruso, árabe, francés. Samuel comprendió cada uno. Entreguen al portador de la lengua primordial. Este complejo está rodeado. Los oficiales se miraron horrorizados. Herrera maldijo en voz baja. Valverde, sin perder la compostura, murmuró. Ellos también lo saben. Samuel tragó saliva. No entendía quiénes eran esos ellos, pero estaba seguro de una cosa. Su secreto ya había superado las paredes de ese edificio. El cuaderno volvió a vibrar, como si respondiera a la amenaza externa. Y en su mente, Amina susurró con urgencia. La elección es tuya, Samuel. Si los dejas atraparte, usarán tu don para fines oscuros. Pero si decides resistir, deberás huir y confiar solo en ti. El niño apretó el cuaderno contra el pecho. Afuera, los helicópteros rugían. Adentro, todos lo miraban como si fuera la pieza central de un tablero de guerra. Y entonces comprendió, lo que estaba en juego ya no era su vida, sino el destino del conocimiento humano. Las sirenas del complejo retumbaban como lamentos metálicos. El aire olía a humo y electricidad quemada. Samuel, con el cuaderno ardiendo contra su pecho, entendía que no tenía mucho tiempo. Afuera, los helicópteros rugían, adentro, todos se disputaban su destino como si fuera un trofeo. El capitán gritaba órdenes, los guardias corrían de un lado a otro. Herrera discutía con la doctora Valverde, acusándose mutuamente de haber filtrado la existencia del niño. Esto es culpa suya. Rugió Herrera. No, Herrera. Son ustedes los que convirtieron a un niño en moneda de poder, replicó Valverde con firmeza. Samuel aprovechó el caos. Susurró en su mente. Amina, ¿dónde estás? La respuesta llegó de inmediato, clara y temblorosa. Al final del corredor este. Puedo abrir una salida secreta, pero debes llegar hasta aquí. El niño se levantó lentamente. Nadie parecía fijarse en él entre tanto griterío. Entonces, Clara apareció entre la multitud. Había logrado colarse detrás de los agentes cuando trasladaban al grupo. Samuel. Susurró, con lágrimas en los ojos. Te encontré. Él sintió que la esperanza volvía a latir. Debemos llegar hasta Amina. Ella sabe cómo escapar. Clara asintió sin pensarlo 2 veces. Aprovechando un apagón repentino, corrieron por el pasillo. Las luces de emergencia pintaban todo de rojo. El eco de los helicópteros y los gritos de soldados llenaban cada rincón. Al llegar a una puerta de acero, Samuel vio un teclado numérico. Sin saber por qué, sus dedos comenzaron a moverse solos. Murmuró una serie de palabras en la lengua desconocida del cuaderno, y la cerradura se desbloqueó. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un cuarto pequeño. Allí, encadenada a una camilla, estaba Amina, una niña de unos 13 años, de piel morena y ojos intensos, que lo miraba con una mezcla de alivio y urgencia. Sabía que vendrías, dijo, aunque sus labios apenas se movieron. La voz le llegó directo a la mente. Samuel y Clara corrieron a liberarla. El cuaderno en el pecho del niño brilló más fuerte, como si reconociera la presencia de ella. Pero antes de que pudieran salir, un estruendo sacudió el edificio. El techo se resquebrajó y un altavoz repitió con dureza. Última advertencia, entréguenos al portador, o el complejo será destruido. Samuel miró a Clara, luego a Amina, y comprendió, el tiempo se había acabado. El estruendo del ataque sacudió el suelo bajo sus pies. Pedazos de concreto cayeron del techo, las luces explotaron en chispazos y el eco de disparos resonó en los pasillos. El complejo entero parecía desmoronarse. Samuel sostuvo a Amina mientras Clara intentaba romper las cadenas que aún sujetaban sus muñecas. El cuaderno brillaba con tanta fuerza que iluminaba la sala entera. «Rápido, Samuel», gritó Clara. Con voz temblorosa, el niño pronunció unas palabras en la lengua desconocida. Las cadenas vibraron, se abrieron como si obedecieran, y Amina quedó libre. Ella lo miró directo a los ojos. Sabía que tú también tenías la llave.
Juntos podemos salir de aquí. Un nuevo estruendo los hizo caer al suelo. El edificio entero se inclinaba como si algo lo estuviera arrancando desde sus cimientos. Desde el pasillo, voces en distintos idiomas gritaban órdenes, pero Samuel entendía cada una: atrápenlos vivos, no los dejen escapar. Clara los tomó de la mano. No hay tiempo. Corran. Los tres salieron a toda velocidad por el pasillo iluminado en rojo. A su alrededor, soldados y encapuchados se enfrentaban en un caos total. El humo cubría la visibilidad y el aire estaba cargado de polvo y pólvora. De repente, el padre de Samuel apareció entre la multitud, con el rostro ensangrentado pero la mirada firme. «Samuel», gritó, abriéndose paso entre los guardias. «Por aquí». El niño corrió hacia él con todas sus fuerzas, pero Herrera emergió detrás, sujetando un arma. «El niño viene conmigo», vociferó, apuntándolos. El padre se interpuso, extendiendo los brazos. «Tendrás que matarme primero». Herrera vaciló un instante. La confusión del combate lo rodeaba, pero sus ojos seguían clavados en Samuel, como si el caos no existiera. Entonces, Amina se adelantó un paso. Su voz resonó en un idioma idéntico al de Samuel, pero más firme, más poderosa. El eco sacudió las paredes, y Herrera cayó de rodillas, con el arma temblando en sus manos. «Él no te pertenece», dijo ella, sin mover los labios. Samuel sintió un estremecimiento, no era el único capaz de controlar aquella lengua prohibida. El techo volvió a crujir. Una grieta se abrió sobre sus cabezas, dejando ver un helicóptero enemigo apuntando con un reflector. El escape se había convertido en una carrera contra el derrumbe y contra el tiempo. El haz de luz del helicóptero cegaba a todos en el pasillo derrumbado. El rugido de las hélices hacía vibrar los muros agrietados. Los soldados gritaban órdenes en distintos idiomas, pero Samuel entendía cada una como si las hubieran dicho en su lengua materna: aseguren al portador, dispárenle si intenta huir. El padre de Samuel lo empujó hacia Clara y Amina. «Llévenlo fuera de aquí. Yo los detendré». «No», gritó el niño, con lágrimas en los ojos. «No voy a dejarte otra vez». Pero no había tiempo. Herrera, todavía arrodillado y dominado por la energía de la lengua primordial, logró levantar el arma con esfuerzo. Sus ojos estaban desorbitados, su voz cargada de obsesión. «Ese poder será mío». El disparo retumbó como un trueno. El padre de Samuel se interpuso sin pensarlo. El impacto lo derribó al suelo. Clara gritó, Amina palideció, y el mundo de Samuel se quebró en un segundo. «Papá». Corrió hacia él, sujetando su cuerpo ensangrentado. El hombre, con el último aliento, le tomó la mano. «Hijo, tu don no es para obedecer a otros. Es para liberar», tosió con fuerza, apretando los dedos de Samuel. «Nunca lo olvides». Los ojos del padre se cerraron lentamente. Samuel sintió que la rabia y el dolor le quemaban el pecho. El cuaderno comenzó a arder con un resplandor dorado tan fuerte que iluminó todo el pasillo. Amina lo miró con solemnidad. «Ha llegado el momento, Samuel. Debes decidir, usar la lengua para acabar con quienes quieren destruirnos, o para escapar y proteger lo que queda de ella». Clara, con lágrimas en el rostro, lo abrazó. «Haz lo correcto». El helicóptero giraba sobre ellos, los soldados avanzaban, y Herrera, aún tambaleante, volvía a apuntar con el arma. Samuel comprendió que la decisión que tomara en ese instante no solo marcaría su destino, sino el de todos los que creyeran en la verdad oculta de la lengua primordial. El pasillo temblaba como si el edificio entero estuviera a punto de colapsar. El helicóptero rugía sobre sus cabezas, y Herrera, tambaleante, apuntaba de nuevo el arma hacia Samuel. El niño, con el cuaderno brillando en sus manos, sintió que el tiempo se detenía. Cerró los ojos, recordó la voz de su padre, y comprendió que su don no era para la guerra ni para el poder. Era para liberar. Con voz firme, comenzó a recitar en la lengua primordial. Las palabras salieron de lo más profundo de su ser, resonando como un canto antiguo. Un viento invisible recorrió el pasillo, arrebatando las armas de los soldados y haciendo que el helicóptero se tambaleara en el aire. Herrera gritó, intentando resistir, pero fue derribado contra el suelo por la misma fuerza que él había querido controlar. El arma cayó lejos de sus manos.
El resplandor del cuaderno envolvió a Samuel, a Clara y a Amina, protegiéndolos como un escudo. El techo se desplomó detrás de ellos, sepultando a quienes perseguían. Y entonces, un silencio abrumador lo llenó todo. Cuando el polvo se disipó, Samuel abrió los ojos. El helicóptero había desaparecido, los soldados se habían dispersado, y el edificio estaba reducido a ruinas. Pero ellos tres seguían en pie, abrazados. Amina lo miró con seriedad. Lo hiciste. Elegiste usar la lengua para liberar, no para destruir. Samuel bajó la mirada hacia el cuaderno. El resplandor se apagaba lentamente, como si hubiera cumplido su misión. Clara le acarició el hombro. Tu padre estaría orgulloso. El niño no pudo contener las lágrimas. Dolía, sí, pero también sentía que un nuevo camino se abría frente a él. Ya no era el burro del que todos se burlaban. Era un portador de voces, un guardián de memorias. Al amanecer, mientras se alejaban de las ruinas, Samuel levantó la vista hacia el horizonte. El mundo entero lo esperaba, con todos sus idiomas, culturas y misterios. Y él ya no tenía miedo. Porque había comprendido que el verdadero poder no estaba en hablar 9 lenguas, sino en usarlas para unir a las personas. El narrador cerró con voz profunda. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. ¿Qué enseñanza te dejó esta historia? Escríbelo en los comentarios, quiero leerte.